Nos satisface tener como invitado hoy a Manuel Sierra, abogado de múltiples batallas, además atrevido, un teórico, un práctico, que tiene la virtud de atreverse a hablar de su percepción de lo que ocurre o de lo que siente que está ocurriendo en el país. A mí a veces cuando lo escucho me preocupa porque coincidimos en muchos aspectos, pero me preocupa más, apreciado Manny Sierra, que no hay como hace muchos años, hablaba la Escuela de Derecho o hablaba un colegio de abogados de la República Dominicana, y hace muchos años también la academia fue silenciándose, los colegios, iba a decir los gremios, pero eso es... Se fueron silenciando, y ahí vino el surgimiento de muchas organizaciones de la sociedad civil que en efecto hacen una labor, si tú quieres, encomiable, pero entonces tú no entiendes, tú no puedes valorar el día a día de la justicia dominicana, del Estado de Derecho. Manny, creo que a este punto de la vida pública nuestra se ha confundido lo que hace la PEPCA con el trabajo del Ministerio Público, y de alguna manera uno que tiene el contacto con municipios, con provincias, que sabe cómo no están funcionando los fiscales, cómo están no funcionando las cárceles, tú dices, pero toda la excelencia de la PEPCA le está restando al otro. ¿Cuál es tu valoración con el cuidado que amerita para un abogado en ejercicio? Porque puedes pasarlo mal después, ¿no? Bueno, buenas noches, es un placer para mí. Gracias por los elogios en doble vía. Y conforme a la pregunta que me haces, iniciando por la parte final, de que debo manejarme con algunos niveles de cuidado, yo creo que de manera sincera todos apostamos a que las cosas funcionen adecuadamente bien o mínimamente bien. Entonces, si todo lo que estamos buscando es que eso funcione mínima o adecuadamente bien, tenemos que abordarlo con sinceridad, sin dobleces. Es verdad que la academia ha ido bajando. Yo creo que eso tiene mucho que ver, sin que resulte discriminatorio, con el crecimiento alarmante de las universidades, sobre todo con el expansionismo de la carrera jurídica en muchas universidades, sobre todo las universidades de la tercera edad. Entonces, en la medida que los números van creciendo, la calidad va bajando. Yo creo que dentro de los mismos pensum de las universidades han sacado materias fundamentales, específicamente como es la filosofía, que la dan básicamente como un elemento de relleno para completar un pensum. Y para mí creo que es una materia fundamental en todo el curso del estudio del derecho. Eso por esa parte. Lo otro, es verdad que hay también una enorme confusión, inclusive de nosotros los abogados que participamos algunas veces, envolvemos a todo el Ministerio Público en términos general con 3, 4, 5, 6 o un departamento de esta institución, de este órgano del Estado, cuya función es de alguna forma combatir la delincuencia, ¿no? Y proteger al ciudadano. Entonces, es injusto algunas veces cuando uno aborda el tema de manera general, haciendo una crítica del Ministerio Público. Yo creo que debemos ser más específicos y más certeros en las críticas que hacemos de departamentos que yo creo que han desnaturalizado la función que se le ha asignado. Y lo han hecho porque hay toda una explosión, sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros los latinoamericanos, los tercermundistas en esa parte. Hemos mezclado una parte jurídica con una parte política. Y ahí comenzó el problema alemán. Cuando comenzaron a aplaudir a Hitler e introdujo la parte política en la justicia, y la justicia fue justificando las actuaciones malas de la parte política, y ya el resto del mundo conoce las consecuencias de lo que pasó ahí.
Lo que ha venido pasando en América Latina es alarmante porque la política ha venido también teniendo una gran influencia, quizás siguiendo un poco de lo que ocurre en los Estados Unidos en el aspecto judicial. Y esas dos cosas a mí me parece que no pueden ir de la mano. Entonces yo creo que una parte de la debilidad que hoy estamos atravesando en el sistema nacional, porque todos los temas los vinculamos a grandes casos y hay casos menores que son tan importantes para la gente que lo están padeciendo como los casos grandes. Entonces hemos aplicado una gran cantidad de recursos para estos casos grandes que al final y al cabo no caminan, y estamos descuidando los casos pequeños, pero que son los casos que afectan a la gran mayoría. De manera que yo creo que en términos general el sistema de justicia ha tenido un retroceso en todo el sentido de la palabra. Ha disminuido un poco la parte de la calidad del juez, la parte práctica del juez. Es verdad que los muchachos jóvenes tienen buen espíritu, hay muchos que se han preparado bien, pero le falta una parte de justicia, ¿no? La parte de ese día a día del juez. Entonces, eso yo creo que también afecta mucho la parte de justicia. Yo creo que la escuela de la magistratura, la escuela de justicia, no ha sido lo suficientemente eficiente y no ha tenido los resultados que se procuraban. Con esto yo no quiero decir que no haya muchas personas preparadas, pero creo que no ha caminado en el sentido que originariamente se estableció. Sobre todo en época de populismo punitivo, que además de la formación académica, se necesitan otras condiciones para tú resistir lo que te dicen en la calle, lo que te dicen tus familiares, lo que te piden. Y tú tienes los códigos, los hechos, la ley, pero tú sabes que afuera hay una multitud diciendo lo que quiere con tu decisión, y eso es muy, muy problemático. ¿Crees que además de la organización que tiene el Ministerio Público, el sistema de justicia nuestro, la posibilidad de un Ministerio de Justicia que es también vendido por las autoridades del cambio, solucione algo que intuimos que no está bien? Por ejemplo, tú habías dicho que los grandes casos no caminan, y yo te recordé en uno de los grandes casos del pasado, como es el caso Baninter, y no creo que se llegó a las páginas que tienen cada uno de estos expedientes. Y tú que eres de los abogados estudiosos, yo no puedo vislumbrar cómo estudiar 12.000 páginas de uno de los casos, y como autoridad vas a tener cientos de páginas para valorar, para exponer. Entonces, es complicado lo que está ocurriendo. Pero Ministerio de Justicia, ¿sería la panacea? Con la parte, déjame extender un poco más, cuando refiere la parte de estos expedientes voluminosos. Mira, en honor a la verdad, yo creo que hay un poco de fraude en esos expedientes voluminosos. ¿Por qué? Te vas a encontrar que se repiten muchas cosas. Te vas a encontrar que las pruebas que nada tienen que ver en esa parte de la presentación de esa acusación, nada tiene que ver en ese tramo del proceso, y se agregan ahí parte de ellos. Entonces, esa intención de pretender que por voluminoso las cosas están bien hechas, yo creo, en honor a la verdad, que es una especie de estafa a la ciudadanía que siempre ha apostado, lógicamente, a tener una justicia que sea justa. Pero impresionan esas cajas con tantas sí, pruebas. Sí, impresionan porque se está manipulando toda la verdad. Se está manipulando toda la verdad. Con esto yo no quiero decir que no hayan ocurrido cosas. Quiero dejar claro eso. Ahora bien, ponerle más sazón a esas cosas también es injusto.
y más que buscar una verdad, lo que se termina es haciendo todo un show. Eso en esa parte. Estas acusaciones, yo creo que son imposibles que las puedan analizar los jueces, que la puedan analizar los abogados, que la puedan analizar los propios imputados, y creo que las puedan analizar los propios acusadores. Yo creo que eso no es más que una forma de abultar una realidad con la finalidad de engañar a una población que históricamente ha solicitado que se produzca una mejor justicia. En el aspecto de eso del Ministerio de Justicia, a mí me parece que eso es una burocracia más, porque si con lo que tenemos nos estamos quejando, al final del día yo pregunto, ¿qué de nuevo trae el Ministerio de Justicia que no esté ahora con esta inflación legislativa, si se quiere, y de leyes? Eso no es más que crear más burocracia para que caminen menos las cosas. Eso no es más que buscar un nombre bonito, sonoro, para tratar de vender posiblemente lo que fue parte de un discurso político. Y seguir con la ficción, porque el ministro de Justicia se designa mediante un decreto. Correcto. Pero seguimos repitiendo que esto es la transformación del sistema de justicia. Y que yo no creo tampoco en el Ministerio Público Independiente. Yo no creo en eso. Si buscas en los grandes países, te vas a encontrar que ninguno tiene un Ministerio Público Independiente. Todos dependen, de alguna forma, del Poder Ejecutivo, porque ese es el ministro de Justicia, como es el ministro de las Fuerzas Armadas, es el ministro de Agricultura, es el ministro que tiene que ver con medicina, de manera que ese es el funcionario del Poder Ejecutivo. Fíjate qué ha pasado en América Latina, porque es el referente más próximo que tenemos nosotros, con estos ministerios públicos alegadamente independientes. Al final del día, lo que están haciendo es entorpeciendo el sistema de democracias. Apenas ustedes estaban pasando la noticia de lo que está pasando en el Ecuador. Primero comenzó con Correa, luego el vicepresidente de Correa, en ese populismo penal, aunque no sean fiscales, pero alimentado por esa parte, y por órganos internacionales, sobre todo órganos básicamente norteamericanos, instituciones americanas que apadrinan o de alguna forma contribuyen económicamente con estos países de América Latina, y el que da, de alguna forma, te va a exigir en algún momento. Eso no ha funcionado en América Latina, ha sido todo un desastre. Perú, gracias a los fiscales, tiene todos los días un presidente nuevo. Ahí no hay cabeza que permanezca en cuello de presidente. Y eso pasa en Argentina, eso pasa en Chile también. Pero dentro de la gran ficción de la formación, del poder de los jueces, de los fiscales impolutos, pero aquí el caso nuestro realmente es especial porque la ficción y la percepción ha creado la idea de que hay un ministerio público que vino desde Marte. Y este ministerio público, yo no creo que exista una de las cabezas honorables del ministerio público que no tenga menos de 20 años de ejercicio. No, pero nos han hecho creer que eso, pero eso no interfiere en su calidad, pero son personas que tienen, reitero, 20, 40 años en el ejercicio. No, yo te voy a poner un ejemplo. Wilson Camacho estaba en el PETCA como segundo al mando cuando Jean Alain Rodríguez. Claro. Jenny Berenice. Pero de verdad que eso no se comenta. En la Procuraduría Fiscal, antes de llegar Jean Alain Rodríguez, y estaban ahí. Fiscal de Santiago y fiscal del distrito. La fiscal del distrito, que Guillermo Moreno le presentó una querella en contra de un expresidente y fue desestimada, alegando que los tipos penales, mira qué cosa más casual, y esto duele, y me critican, y resulta odioso. Pero es la verdad. Bastaría que la gente, porque los dominicanos tenemos un gran problema, se nos olvidan las cosas. Bastaría que los ciudadanos verifiquen el dictamen de la fiscal del distrito en ocasión de la querella que le puso
el ex fiscal Guillermo Moreno a un expresidente de la República, desestimada porque los tipos penales no se configuraban, porque se trata de tipos penales que son de 1884 y que se trataba de una legislación muy vieja y no existe en el país. Guillermo Moreno estuvo la semana pasada recordando yo recordándole que muchos de sus seguidores no recuerdan, primero, que él fue fiscal del presidente Fernández. Claro. Y segundo, que Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta, la figura clave ahora mismo de la persecución, rechazó esa querella contra el presidente Fernández. Bajo argumento de que los tipos penales no se configuraban. Sin embargo, que no estaba hoy previsto, no todas las acusaciones tienen los mismos tipos penales. Hoy todas las acusaciones que se están presentando desde el PETCA tienen los mismos tipos penales. Entonces, yo me pregunto, en honor a la verdad, ¿por qué ayer no funcionaban y por qué hoy sí? Entonces, yo creo que estos casos deberían de tratarse con mayor nivel de sinceridad, si lo que estamos buscando es realmente combatir los niveles de corrupción en la administración y en el manejo de los fondos públicos. No podemos predicar la moral en calzoncillo. Tenemos que hacerlo con sinceridad. Creo que muchos de estos fiscales han cometido un gravísimo error. Quizá pasarán años, pasarán 3, 4, 5 años. Y lo que estamos diciendo hoy, ellos lo van a entender en 4 o 5 años. Ya nosotros, por el tiempo que tenemos en el ejercicio, hemos visto la ruleta dar demasiado vueltas. 5 o 6 vueltas la hemos visto dar. Y se parece que en mayor magnitud hoy se está produciendo esa situación. Con esto yo no estoy diciendo que no se persiga la corrupción y que se persigan todos los actos que afecten. La delincuencia hay que combatirla desde todos los ángulos. Ahora, no coloque más de lo que hay. Fíjate las crisis que se están generando. Y ahorita cuando me abordabas el tema de las cárceles del país, y yo me río porque los mexicanos, la Corte Interamericana ha venido atacando y ha obligado a México, con 2 sentencias ahora recientes, a que ajuste su sistema penal, porque México tiene un 40% de presos preventivos. Y nosotros tenemos un 70%. Claro que sí. Nosotros tenemos un 70% y a nadie le llama la atención de eso. Ese es un tema trascendente que después de esta pausa vamos a continuar, porque además hay otra percepción. ¿Quién controla ahora mismo el sistema penitenciario? Después de una ley muy nueva, pero tú sientes que a nadie le preocupa ese asunto, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con el doctor Manny Sierra.